capítulo 15, verso 1 y verso 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1 y verso 2. A la letra dice así la palabra de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Amén, amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. Y yo meditaba en estas palabras, y es que estas palabras me llevaron a pensar definitivamente lo que es un compromiso. Porque aquí el Señor quiere hacer un compromiso con ellos. Y a veces Dios quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Pero hay ciertas cosas que a veces a nosotros no nos permiten comprometernos con Dios. Por eso el tema de esta noche es haciendo un compromiso. Mi Dios está comprometido con nosotros, pero nosotros no nos comprometemos con Él. Y es importante tomar una decisión. Es importante tomar esa determinación, porque cuando Dios se compromete con uno, Él es fiel. Él es fiel. La semana pasada se estuvo hablando un poco acerca de lo que era el tabernáculo, y hubo una exposición de tabernáculo acá, y hubieron varias presentaciones con respecto a ella. Pero habían dos elementos esenciales en medio de todo esto que también se mencionaron. Era esa llama de fuego que estaba en medio del tabernáculo, y esa nube que cubría al pueblo de Israel, que esos son tipología del Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que acompaña al creyente. Ese mismo Espíritu Santo es el que redarguye al creyente, es el que le hace sentir que Él está a su lado. Y el pueblo de Israel en el desierto se levantaba cuando aquella nube se movía, ellos se movían. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos dice: movámonos y avancemos, nosotros tenemos que movernos y avanzar de la misma manera. Ahora, pero sin embargo, cuando nosotros no obedecemos a esa voz que nos dice que avancemos, muchas veces nosotros vemos y nos damos cuenta que entonces nos encontramos en derrotas, en fracasos, por una cuestión de no obedecer. Mas si nosotros queremos andar de victoria en victoria, nosotros debemos de reconocer que necesitamos al Señor. Ahora, usted me dirá: pero muchas veces me caen derrotas, muchas veces tengo luchas y tengo pruebas. Pero recuerde que también la palabra dice de esta manera, hablando del apóstol Pablo, dice: y todas las cosas obran a bien. O sea, que algunas cosas no son permisivas, pero traen su victoria en que es por algo que el Señor nos lo permite. Lamentablemente cuando nosotros queremos decir que es victoria, es porque uno ganó un juego de 150 por 75, de 4 por 0. No. Eso, no estoy hablando de esa clase de victoria. Estoy hablando de esa clase de victoria que siempre nos da una enseñanza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en este caso, a través de este rey, él iba a pasar 4 pasos especiales en la vida de este rey, para reconocer que Dios está allí aún en los momentos difíciles. Y cuando Dios se compromete con nosotros, Él siempre estará y nos respaldará. Por eso el propósito esencial es que nosotros reconozcamos a Dios en nuestro diario caminar. ¿Para qué? En todas las cosas Dios siempre nos dé la victoria.
esa es mi intención este día. Demostrar lo que a través de ello podemos verlo. Mira, el capítulo 14, en todo el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, nosotros encontramos lo que sucede con el rey Asa desde su llamado. Recordemos algo interesante entre medio de todo esto. ¿Cómo se lleva a cabo? Y para tener un poquito del trasfondo histórico bíblico, voy a decir esto. Recordemos que el primer rey de Israel es Saúl, pero enseguida de Saúl fue llamado también un muchacho llamado David. Y este muchacho viene y engendra al tercer rey de Israel, el cual se llama Salomón. Y después de todo ello, cuando él está en su reinado y él termina su reinado, que ya son cuando tiene tiempo que entregar todo, el reino de Israel se divide en dos, siendo un pueblo grandísimo, se divide en el reino del norte y se divide en el reino del sur. Ahora, qué importante es que en esa división del reino del sur aparece entonces Jeroboam, que era hijo de Salomón. Y cuando el reino de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Y cuando se divide en el reino del sur, se queda precisamente con el reino de Judá. Y es allí, el reino de Judá, es el del linaje de David. Mas sin embargo queda el reino del norte, que pertenece a las 10 tribus restantes. Pero dentro de ello debemos también analizar una cosa muy importante, que después el tercer rey de Israel viene a ser de Judá, viene a ser Asa. Porque una cosa muy importante, además de todo esto, es que a veces nosotros queremos la victoria, pero mira el comportamiento de cada uno. Mire que Israel, o sea, el reino del norte tuvo 19 reyes. Y de los 19 reyes, ninguno de ellos agradó a Dios. O sea que rey que terminaba, otro periodo de caos, y cada uno de ellos que entraba era siempre un caos. Y a veces preguntamos nosotros, ¿y cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos es que ninguno de ellos se quería volver a Dios. Mas sin embargo, en el caso de Judá es diferente. En el caso de Judá, recordemos que fueron 20 reyes, de los cuales 8 de ellos fueron hombres de Dios. Y entre los 8 varones de Dios o reyes que obedecieron y escucharon a Dios, a uno de ellos encontramos a Asa. Es uno de ellos. Y qué importante es poder escuchar la voz de Dios. Mire, yo quiero que haga un balance así rapidito. Imagínense, todos los reyes, tanto del norte como del sur, todos ellos escuchaban la voz de Dios. Pero ¿cuál era el problema? La desobediencia. No quiere decir que porque oigamos la palabra de Dios seamos obedientes. Esa es la lección. Escuchar la voz de Dios no significa ser obediente. A veces uno puede estar hasta con la Biblia abierta y uno puede saberse la Biblia, pero no quiere decir que yo obedezco a los mandatos divinos de Dios. Por eso es que para poder tener una idea más clara dentro de todo ello, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15 y verso 11, ¿por qué Asa? ¿Por qué Asa y por qué la palabra respalda a este rey? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 15 y verso 11, dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. En otras palabras, ¿qué es lo que él hizo? Es hacer lo recto ante Dios. ¿Y qué es lo que nos cuesta hacer a nosotros delante de Dios? Es hacer lo recto.
Es más, hay algunos de nosotros que tenemos todavía la osadía de decirle a lo malo bueno, ¿no? Venga, para hacerlo recto. Usted me va a decir, oh hermano, pero David se equivocó. Sí, David se equivocó, y se equivocó varias veces, no una. Pero este hombre tenía un corazón en el que él reconocía cuando se equivocaba. El problema nuestro es que nunca nos equivocamos. We are perfect, ¿no? Nosotros, we never make a mistake, ¿no? Y a veces estamos tan equivocados que necesitamos no solamente que nos corrijan, sino la vara de corrección para poder, ¿qué?, ser guiados dentro de ello. Por eso, los pasos a seguir en este proceso, en esta lectura que quiero enfocarme, van a ser bastante sencillos. El tema es larguísimo, para decírselo de antemano. El tema es larguísimo, pero quiero simplificarlo. Por eso comencé con el trasfondo bíblico, porque no quiero sonar monótono, sino que quiero dejar el pensamiento central de la porción bíblica. Veamos. Número 1. El primer paso que este hombre tiene que hacer para ser un rey que verdaderamente hiciera lo recto ante los ojos de Dios, dice así en el capítulo 13. En el capítulo 13 y verso 3. Dice, es más, le voy a leer los primeros dos versos, el verso 1 y el verso 2, para que al llegar al 3 tengamos un mejor panorama y podamos avanzar. Mire lo que dice. Durmió Abdías con sus padres, dije capítulo 13, ¿verdad? No, perdone, el 14, sí, es el 14, el 14. Durmió Abdías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo consigo el país, tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Hacer lo bueno y hacer lo recto son elementos esenciales para todo hombre. Si Jehová es su Dios, hay que hacer lo bueno y lo recto. Dice el verso 3, ¿pero qué hizo este hombre? Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. En otras palabras, la ciudad entera o el pueblo de Judá tenía malas costumbres. Y esas malas costumbres había que romperlas. Y lo primero que él hace cuando es llamado a ejercer el poderío como rey, es lo primero que hace, es quitar todas aquellas cosas que le desagradan a Dios. Ahora, mire qué pleito que se aventó ¿no? Este sí tenía agallas, este tenía temple. ¿Por qué lo digo? Porque él se iba a enfrentar a los sacerdotes, a los principales, y sabe que venirles a quitar sus ídolos, eso iba a crear conflicto. ¿Sabe usted que quitarle las costumbres a una persona cuando se convierte o a otra que tiene muchas mañas es crearse conflicto? ¿O no? Por ejemplo, vamos a hablar así. Vamos a hablar así muy sencillo. Alguien que tiene la costumbre de llevarse lo que no es suyo.
cuando viene a Cristo, ¿qué conflicto tiene, no? Porque si por casualidad ve una cartera mal parada, está como si esa sí me la clavo, esa sí me la clavo, esa sí me la llevo. Y el Espíritu de Dios ahí, y el pastor diciendo, mas no robarás, no tomarás lo ajeno, no tomarás lo que no es tuyo, tú bendecirás. Ah, pero pastor, si yo la necesito. Entonces quiere decir que él, como rey, él reconocía que habían cosas que le hacían daño al pueblo. Y lo primero que tenía que hacer era quitar todo aquello que desagradaba a su Dios. Y yo podría seguir mencionando qué cantidad de cosas hay en todas las congregaciones que desagradan a Dios. ¿Usted cree que la gente se va de las iglesias o abandona las iglesias porque simplemente dijo yo ya no quiero estar acá? Fue porque Dios me dijo que me fuera para tal cosa. A veces he oído tantas frases en el caminar del Señor de varios que han venido y me han dicho, es que Dios me habló que yo me vaya para otro lado. Dios no te ha hablado. O arregla tu vida. Lo que andas eres es un sinvergüenza. No diezmas, no haces lo correcto. Te estás metiendo con la mujer ajena, estás robando en tu trabajo, no estás dando ni diezmo ni nada. Y como se dice eso, es pleito en el que me meto. Entonces, porque lo más fácil es, me voy. Pero ¿qué dice la Biblia? Y dice que Asa hizo lo bueno. ¿Y qué? Correcto. Y lo que es recto delante de Dios. Entonces quiere decir, esto es como cuando aquella persona dice, a mí me gustan las cosas derechas. ¿No oí de personas así? A mí me gusta hablar de frente. A mí me gusta decirle a quien sea las cosas, a cualquiera las cosas en su cara. Y cuando se las dicen a usted, ¿cómo le va? Y cuando le va, ¿cómo le? Es capaz de agarrar del moño a la persona, ya no le vuelve a hablar, no, porque nunca le gustó que a usted le dijeran que qué, que usted es un grosero, que es un patán, que usted es un falta de respeto. Entonces, como no le gusta que le digan eso, cambia de color, las orejas se le suben, se le bajan, y dice, y hace que no se descuide, ¿por qué? Si no lo golpea. Y todas esas cosas, como pueblo de Dios, necesitamos que cambiarlas dentro de nosotros, porque estropean la comunión con Dios. Por eso este hombre da varias lecciones acá, pero yo simplemente escogí 4 pasos de todos ellos para no hacer largo ni tedioso el tema. Pero realmente quitar todo aquello. Mire, destruyó los símbolos de acera. Mire, hay esa gente que adoraba a los dioses de acera, realmente para ellos era lo máximo, era lo más grande. Y Jehová quedaba a un lado. En otras palabras, Elohim, el Dios eterno, lo dejaban a un lado. Así pasa a nosotros a veces. Nosotros, Dios nos habla y hacemos la voz de Dios a un lado y no le queremos atender a Él. ¿Qué diferencia hay entre un pueblo como ese con el pueblo actual? Ninguno. En realidad no lo hay ninguno, porque nosotros continuamos haciendo muchas cosas. Mire, ¿cuántos hemos escuchado que se dice Jehová es santo y 3 veces santo? Y qué fácil es nosotros abandonar nuestra fe y apartarnos verdaderamente de lo que Dios es con nosotros. Mire, en Romanos capítulo 1, verso 25 dice, ya que cambiaron la voluntad de la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí?
A veces nosotros rendimos más culto a otras cosas que a Dios. Y hasta nos olvidamos que verdaderamente Él es santo. Y nosotros venimos y caemos en una idolatría. Adulteramos en nuestras vidas. Estamos adulterando. ¿Cómo, pastor? Pero si yo amo a Dios. Sí, tú amas a Dios, pero ¿cómo estás haciendo? A veces nosotros queremos estar con un pie adentro y el otro afuera. No. Realmente Dios es santo y a Dios se le debe de honrar. A nuestro Dios debemos de guardarlo. Mire, en 3 de Juan y en el verso 11 dice: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow. Quiere decir que la Biblia está explicándonos a nosotros que si nosotros hacemos lo malo, no somos de Dios. Porque ¿quién es el que hace lo bueno? Es de Dios. Y a veces hay un confrontamiento directo con los que ministramos. ¿Por qué? Porque quieren que llamemos a lo malo bueno. Pero no es así. A ver, las limitantes de muchos está en que no está el Espíritu de Dios allí. Y cuando el Espíritu de Dios no está allí, el hombre no puede ser corregido, porque el hombre es carnal automáticamente. Y la carne empuja a hacer lo malo, pero el Espíritu empuja a obedecer a Dios. Por eso es que Efesios capítulo 4, versos 30 y 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. O sea, que toda gritería, toda malicia, todo eso, toda amargura, no. Hermano, a veces estamos amargados porque nosotros no queremos ser libres. Tenemos ese enojo con nosotros porque nosotros no queremos ser libres de ese espíritu de enojo que hay en nosotros. Y que no es ni siquiera celo santo, sino que celo malo. ¿Y por qué dice la palabra toda malicia? ¿Sabe por qué? Porque a veces se hacen cosas premeditadas para hacer el mal. Usted sabe que la palabra iniquidad significa malo, pero malo de malo. En otras palabras, usted ha visto en algún momento me imagino que vio la televisión, ¿no? Y en algún momento me imagino que, pues no va a decir alguno, no, pastor, es que eso es pecado. Mire, yo en mi casa ni televisor tengo. No tiene televisor, pero carga el iPad, carga el teléfono, lo carga conectado y todo lo ve porque en casa no tiene, porque no quiere comprar televisor, pero ahora ahora lo carga portátil. Bueno, que es la misma historia, ¿ok? Pero ve la tira cómica aquella donde aquel que pasa le mete el pie a propósito para que el otro caiga. Y no ha visto la tira cómica que también le tira un pedazo de cáscara de banana. En otros lados se conoce con otro nombre, pero de banana. Y cuando se para eso es maldad. Eso es ser un hombre o una persona inicua, malo. Por eso, y todo eso es con una malicia de hacer daño a los demás. ¿A cuántos no se quiere estorbar? ¿A cuántos no se quiere hacer tropezar? Ahora, ¿y qué es lo que hay que quitar de nosotros? Toda esa malicia, toda esa maldad. ¿Y es lo que más? El otro día alguien se quedaba sorprendido porque le daba un poquito de mi testimonio. Y le dije yo que había venido un hombre y me empujó, pero
pero me empujó con ganas de que nos agarráramos a trancazos hace ya algunos años. Estaba yo ahí y me pegó en el pecho y dale. Y me dijo, ¿y por qué no responde? ¿Por qué es pastor? Le dije yo, primero, no tanto porque sea pastor, le dije, no le respondo por dos cosas. Primero, porque al Dios que yo sirvo es santo y no lo puedo deshonrar. Mi Dios vale más que cualquier cosa. Y la segunda, ¿por qué? La segunda es porque no vale la pena ensuciarme mis manos con ustedes. No es porque no pueda, es porque puedo, le dije todavía. Y estaba un hermanito por ahí y me dijo, mire, me dijo, por favor, pastor, me dijo, denme chancecito a mí, usted es el pastor, denme chancecito de pecar, me dijo, yo sí lo arreglo. Le dije, tranquilo, vamos, tranquilo, ni tú ni yo vamos a caer en el lazo del diablo. El diablo llega y te provoca así. Y me va a decir, ¿en serio, pastor? ¿Ya lo provoca? Sí. Y cuando, imagínense, a mí nadie me toca, dice usted, ¿verdad? Bueno, a mí ya me tocaron. Ay, si me ponen la mano encima, usted sabe que usted no sabe con quién se metió. Entonces hay que entregar todo eso. ¿A quién? Hay que quitar todas esas cosas que están en nosotros todavía. ¿Ah? Pero a veces cuesta. Bueno, pero hubo una segunda cosa, un segundo paso que este hombre hizo y que me encanta. Mire lo que dice el verso 4. Dice, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y los mandamientos de Dios. En otras palabras, él venir y quitar todo lo que los demás traían establecido ya, no iba a ser fácil. ¿Ha visto usted que hay personas que se cubren la cabeza? Respétela. Yo la respeto. Hay otros que no se ponen nada en su cabeza, yo los respeto. Lo mejor es cumplir el mandamiento divino de Dios. Mientras que unos se están peleando que si se tapan, que si se destapan, que si no se cubren, que si se descubren, que si van para allá, que si van para acá, que si esto es aquí, que si esto es allá. No obedecen a la palabra de Dios. ¿Qué es principal? Es obedecer a la palabra de Dios. Por eso él, al decirle al pueblo que obedecieran a la palabra de Dios, oiga, si ellos tenían una manera de adorar a otros dioses paganos. A veces yo me quedo pensando, digo yo, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos ciertos conceptos bíblicos bien atravesados? Que los tomamos y ni siquiera el texto es un fundamento para que nosotros vivamos una vida desordenada, pero como nosotros queremos que ese texto aplique a como nosotros queremos, es ahí donde nosotros nos equivocamos. Es donde nosotros venimos a darnos cuenta que verdaderamente, cuando la Biblia dice que nosotros busquemos al Señor, busquémoslo. Mire, Segunda de Crónicas 7:14 dice así, este es un pasaje bien conocido por todos. 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de su ¿qué? De sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ah, pero ya molesta el pastor, quiere que nosotros vengamos otra vez al servicio. ¿Y para qué quiere que llegue a la hora? Pero cuando está con la soga hasta el cuello, Señor, ayúdame, échame una manita, mira que estoy afligido. Claro. Y este rey les había volado todo aquello y le dijo, vamos a obedecer ahora a Dios. Vamos a obedecer. Y cuando el pastor dice, obedezcamos la palabra de Dios, nos vamos a reunir para... No.
qué molesta, qué encajoso ese hombre. Como que él no tiene nada que hacer. No. Bueno, mire, me encanta la posición que toma Isaías. Isaías la toma todavía mejor. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versos 6 y verso 7. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser